Iniciando en este momento la mesa de mujeres, agradezco muchísimo a Janet Arrizón que esté con nosotros acá en el estudio. Janet, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Está frito. Menos que ayer, ¿no? ¿Se te hace que está Creo menos que nos ayer? adaptamos, pero Pues yo creo bien. que sí, qué bueno. Y por teléfono le agradezco muchísimo a Lourdes Encinas, a la licenciada Lourdes Encinas. Lourdes, buenos días. Hola, muy buenos días. Un saludo a Janet, a Mike ahí en cabina, Raquel ya la saludé, y a todas las personas que nos escuchan. Gracias, Lourdes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Frito, ¿no? Estoy tiesa, pero Sí, bien. me imagino, está muy frío. Oigan, a ver, igualdad en el financiamiento electoral para garantizar la paridad es el tema de ahora. ¿Quién empieza? Yo voy a empezar. Adelante. Pero antes voy a hacer una mención de algo que ocurrió el lunes 6 de enero. Sí. En el Congreso de Estados Unidos se certificó el resultado de la elección presidencial, lo que aquí conocemos como la calificación de la elección, ¿no? Y esa certificación, por ley, le toca hacerla al vicepresidente o a la vicepresidenta del país, y pues en este caso le tocó a Kamala Harris encabezar esa sesión especial del Congreso. Lo traigo a colación porque la dignidad y la entereza que demostró al estar presidiendo esa sesión y al hacer el recuento de los votos que obtuvo Trump y los que obtuvo ella, verdaderamente es un ejemplo de civilidad política, sobre todo al contrastarlo con lo que ocurrió hace 4 años, cuando al no poder aceptar la derrota, Trump mandó a su horda de seguidores a tomar el Capitolio. Entonces, quería hacer esa mención. Buenísimo. Y que de alguna manera está relacionada a lo que vamos a hablar hoy. Mira, nos encontramos un documento muy interesante que se publicó apenas en diciembre de 2024. Es un estudio que realiza ONU Mujeres, que se llama Hacia la democratización del financiamiento de los partidos políticos y las campañas en América Latina. Este estudio se realizó entre 2001 y 2024 en 18 países latinoamericanos, entre ellos México. Voy a dar unos datos generales porque luego Janet va a aterrizar en el caso de México. Por ejemplo, aquí se hizo una revisión de las leyes que hay o que no hay en los países. Se hicieron entrevistas a mujeres que están dedicadas a la política y se hizo una clasificación de las etapas de un proceso electoral, desde la capacitación, las campañas, lo que ocurre después de las campañas, el acceso a medios de comunicación y la formación política de las mujeres. De 18 países, solo México y Brasil tienen fondos etiquetados para las 4 etapas del proceso que así se mencionan. Nada más México y Brasil. Y Venezuela y Uruguay no tienen fondos etiquetados para ninguna de estas etapas. De 18 países, hay 10 que destinan un porcentaje del financiamiento ordinario de partidos, o sea, del presupuesto del día a día que tienen los partidos, para la formación y capacitación de las mujeres en competencia. México es el que destina el menor porcentaje, porque aquí hay un piso mínimo de 3% que los partidos políticos tienen que destinar a la formación política de mujeres. A nivel federal es el mínimo 3%, en el caso de los estados varía. En el caso de Sonora es 3% también, pero hay estados como Chiapas que tienen el 10%. Correcto. Entonces, México aquí tiene el menor porcentaje. Le sigue Brasil con 5%, Chile con 10%, Honduras y Colombia con 15%, y Costa Rica y Perú tienen el 50%. Ahí sí es paritario, lo que destinan a capacitación es paritario para hombres y mujeres. Y para concluir, que con algunas de las recomendaciones que se hacen en el estudio, quiero destacar que México ya tiene leyes, ya tiene leyes específicas que tienen que ver con financiamiento, ya tiene recursos etiquetados del presupuesto ordinario. Entonces, entre las recomendaciones que se hacen en este documento, ¿que es para qué? Pues para que sí, garantizar la paridad del 50% de participación, pero eso sin presupuesto, sin acceder a financiamiento también de una forma igualitaria, pues en los hechos se ve bastante afectada la paridad si no tienes recursos para hacer campaña. Sí, no sirve de gran cosa. Janet, gracias Lourdes. Janet. Sí, como bien dice Lourdes, México hay una paradoja entre lo mucho legislado, es uno de los países más avanzados en la legislación,
Y eso no es ajeno al marco que vimos de violencia, que tiene que ver, Sí. todo que ver con la impunidad. Entonces, el legislar normas que se incumplen al final perpetúa esos ciclos de violencia y de Ujú. desigualdad hacia las mujeres. Yo creo que este tema hoy más que nunca es importante porque ya se aproxima una reforma electoral Sí. y viene con reformas que van a impactar diferente a las mujeres. Y sobre eso quiero hablar, sobre cómo vamos a perder representación al perder las pluris o las de representación proporcional. Entonces, hay datos que nos muestran, por ejemplo, en Sonora, tenemos paridad en el Congreso, pero a través de las diputaciones de De representación representación proporcional. proporcional. La mayoría son pluris, pues. Así es, no es tan asimétrico los que ganaron por mayoría, los que Ajá. ganaron por voto, pero porque ganó el mismo partido Sí, político claro, todas las claro, posiciones. claro. Pero en el caso de las alcaldías, por ejemplo, tenemos que de 72 ayuntamientos, solo 18 alcaldesas son mujeres. Y de esas 18 alcaldesas, 16 son de municipios de menos de 10,000 habitantes. Ujú. Entonces, las mujeres no están siendo competitivas electoralmente y debemos de preguntarnos por qué. A ver si te estoy entendiendo la reflexión. En buena medida, los espacios de representación que tienen las mujeres en los órganos legislativos son por la proporcionalidad, son porque son Así es. pluris, pues, ¿no? Es Así lo que es. dices. Entonces, una eventual cancelación de la figura de la representación proporcional, lo que conocemos como plurinominales, que viene en la propuesta de reforma, le pegaría a esa parte del avance que habían tenido las mujeres de conquistar espacios de representación en órganos legislativos. ¿Lo dije bien? Así es. Donde tenemos paridad es Ok. porque ha ganado la misma fuerza política Ok. y porque tenemos la representación proporcional, como la tenemos hasta estos Muy días. bien. Pero el día que perdamos la representación proporcional, pues las mujeres van a tener mayores obstáculos para acceder a los espacios y por ende la ciudadanía está representada. Entonces, el que las mujeres no tengan acceso a recursos y que no sean enviadas a los lugares más competitivos, sigue haciendo que las mujeres estemos en desigualdad. Lo que yo digo es que no debemos de perdernos pensando que la paridad ya se logró y es algo dado y que vamos a conservar, sean cuales sean las circunstancias. Claro. Flavia Freidenberg dice que un sistema electoral fuerte es lo que hace que la representación de las mujeres se pueda consolidar. Entonces, ¿qué pasa en un país en el que tenemos sobre legislación que se incumple y que además las mujeres siguen accediendo a los recursos? Pues ahí está, yo creo que el mejor ejemplo son las alcaldías. Las mujeres son postuladas a la mitad de las candidaturas porque así dice la ley, pero solo 18 de 72 ocupan una alcaldía en Sonora. Entonces, creo que ahí vemos claramente cómo la falta de financiamiento y la falta de respaldo de los partidos políticos, pues es la realidad que viven las mujeres en la política, ¿no? No es un referente el poder legislativo. Lourdes, sería un enorme retroceso que en un país presidido en el Poder Ejecutivo Federal por una mujer se llegara a la eliminación de la representación proporcional con las consecuencias que eso pudiera tener para la representación de las mujeres. Me parece que, mira, yo creo que es lo único que voy a estar de acuerdo con el compañero Gerardo Noroña, pero en general me parece que sería un retroceso en general para el sistema político del país eliminar de tajo la representación proporcional, porque hay que recordar los orígenes. Pero sí, probablemente la presidenta no le han hecho llegar un análisis sobre este punto en particular de cómo afectaría la representación de las mujeres y la paridad en las cámaras legislativas. Y yo esperaría que, por ejemplo, la Red de Mujeres en Plural o alguna organización de ese tipo que hace ese tipo de análisis pudiera tener algún acercamiento para eso, porque sí sería contradictorio al discurso que ella ha estado manejando y a las propias iniciativas que ella llamando al Congreso para fortalecer la paridad. Pues veremos si pesa más la intencionalidad de concentración o de hiperconcentración de poder, aunque se lleve, perdón por la expresión coloquial, entre los pies, ese tipo de logros y de avances, Janet. Yo creo que hay una masa crítica importante de mujeres feministas en la izquierda, bueno, no sé si es izquierda, en el partido en el poder. Sí, es más preciso. Es como coloquial la frase, ¿no? Sí, es más preciso. La saqué del cajón, pero yo creo que hay una masa crítica de mujeres feministas. Sí. No son todas, evidentemente. Claro. Pero creo que esto va a poner en juego muchas cosas. Ojalá y se reconsidere
no podemos llevarlo al súper extremo de hiperpolitizarlo porque les va a valer y lo van a hacer. O sea, creo que tenemos que ser muy inteligentes en la forma en la que lo cabildeamos. Hay que poner las consecuencias en la mesa. Es necesario que, igual y si siguen las pluris, se fortalezca el financiamiento de las mujeres, porque también lo que tenemos no es suficiente hoy por hoy. Ahí están los datos de las alcaldías municipales. A nivel nacional, la representación no pasa del 25% en general. Entonces, Sonora no es un caso ¿Te extraño. refieres en general en los congresos o en los gobiernos municipales? En los ayuntamientos. ¿Y por qué en los ayuntamientos? Porque ahí no hay pluris. Entonces, o sea, en los más de 2,000 ayuntamientos de México andan como el 25%. Alrededor del 22%. Pero Sonora es el 25%. De paridad. De representación de mujeres. De representación de mujeres. Ajá. Así es. No, la paridad ya es otro tema. Ya es otro asunto. Sí, es mucho pedir ya. A lo que voy es que sí es necesario fortalecerlo. En Sonora se da el 3% para la capacitación. Pero en las campañas no necesariamente se financian a todas las candidatas. Ahorita estoy en un grupo de un curso que nos dio el INE a como, no sé, 200 mujeres del país. Y veo comentarios que me alarman mucho, o sea, de mujeres con muchas deudas por haber ido a campaña, de mujeres que no saben si tienen que tener un trabajo después de ir a campaña. O sea, esta situación, o es difícil incentivar a las mujeres a participar porque se colocan en situaciones muy adversas cuando participan. De hecho, Lourdes tiene una iniciativa, no sé, Lourdes, si nos quieras comentar. Adelante, Lourdes. Sí, fíjate, a propósito, esto me trajo a recordar eso, porque aparte que el porcentaje de formación política es muy bajo, no se ejerce como se debe ejercer, porque en teoría lo que la ley dice, la ley electoral dice, es que se debe ejercer a lo largo del año, pero en los hechos vemos que andan apurados los partidos en noviembre, diciembre, organizando cursos de formación para mujeres porque ya traen al INE encima o al OPLE, a las OPLE locales. Lo hacen por cumplir, pues. Por cumplir nada más, así es. Entonces termina desperdiciándose ese porcentaje. Entonces, en el cuarto Parlamento abierto de mujeres que organizó el Congreso del Estado, Lisbeth Gutiérrez y yo presentamos una propuesta justamente para aumentar el porcentaje aquí en Sonora que se destina a la formación de política de las mujeres, que actualmente es del 3%, aumentarlo por lo menos al 5% para estar más o menos en un promedio más elevado con otros estados, ¿no? Respecto a otros estados. Esa propuesta que hicimos en el Parlamento, la entonces diputada Rosalena Trujillo de MC la retomó y la presentó en el Pleno. Eso fue en 2023, como una iniciativa ya de ley para reformar la ley de procedimientos electorales del Estado. Y se mandó a comisión porque como estaba ya acercándose el proceso electoral, pues no se pueden hacer reformas en ese momento, ¿no? El destino de esa iniciativa en este momento, la verdad, lo desconozco, pero sospecho que ahora con el inicio de la legislatura se desecharon todas las iniciativas que tenían más de un año sin dictaminar, entonces creo que ahí caminó esto también. O sea, ya ni en la congeladora está. Yo creo que no, pero voy a checar. Muy bien. Según yo, está en la Comisión de Igualdad, porque solo caducaron las de la Comisión de Derechos Humanos. Pero yo creo que es importante recordarle a la gente el por qué debiera importarnos a todas y a todos que esto cumplan. Los partidos son entes públicos que se financian con dinero público. Absolutamente. Exacto. Y son de interés público. Deben ser de interés público. Así es. No es la función de los partidos el que nosotros bequemos a unos señores para que medio den ruedas de prensa y suban videos a Instagram como que son políticos, sino que deben de propiciar la participación de la ciudadanía, deben de generar alternativas, deben de proponer, deben de ser críticos. Entonces, parte de esas funciones fundamentales por las que destinamos dinero de todas y de todos es porque las mujeres participen. Entonces, no nos están dando un regalo, no es una concesión, porque luego las mujeres cometemos el error de que nos dan una regiduría y decimos, gracias, mi dirigente, por haberme dado la oportunidad. Creo que tenemos, tenemos que resignificar esa participación y dignificar el rol que tenemos las mujeres dentro de los partidos políticos. Somos más de, quienes militan son más de la mitad del cuerpo de los partidos y de la ciudadanía también. Entonces creo que este tema es muy, muy importante. Ojalá que logremos que más mujeres accedan a los espacios y que ya que lleguen, pues nos representen a todas.
en las necesidades que tenemos. Me gusta mucho, como siempre, el enfoque que hacen de los temas, y en esta ocasión no podía ser la excepción, Lourdes, en cuanto a pertinencia, porque estamos prácticamente en la víspera de iniciar el nuevo periodo de sesiones, y si bien es cierto, es altamente probable que en este periodo primero del 2025, me refiero a nivel federal, sí habrá, todo indica que sí habrá una reforma político-electoral, pero apuntando en dos direcciones. Uno, en el asunto del nepotismo, es decir, con dedicatoria para los mijitos y las mijitas, por ejemplo, aquí en Sonora, donde no se hereden los cargos públicos de hijos a padres, padres, hijos, madres y demás. Y dos, para evitar la reelección de alcaldías. Pero la presidenta dijo hace un par de días, leía yo una nota en La Jornada, me parece que ayer o antier, que sí vendría una reforma electoral más adelante, donde tendría como objetivo la eliminación de las diputaciones de representación proporcional o las plurinominales, Lourdes. Ahí hay que estar muy alertas y muy pendientes. Sí, mira, voy retomando lo que dijo Janet al principio. No hay que no hay que considerar por ya garantizada la paridad porque ahorita está en ley. O sea, ni siquiera porque ahorita está en la Constitución. Correcto. La podemos dar por garantizada, ni mucho menos pensar que va a permanecer, ¿no? Hay que estar muy al pendientes de que los derechos alcanzados no retrocedan. Uh-huh. Así es. Y creo que pues suena a la ciudadanía muy padre eso de no nepotismo, ¿no? Sí. Pero luego hay que ver qué válvulas de escape le dejan a esas leyes. Porque luego... Y si la van a hacer retroactiva, ¿no? Porque si la van a hacer retroactiva, va a salir la mitad de familiares del gobierno de Morena. Pero al final, por lo menos. No seamos gatos que se enredan con un estambre, ¿no? Sí. O sea, hay que ser una sociedad una sociedad más demandante de soluciones reales. Yo creo que hay retos muy importantes en lo municipal. Por ejemplo, hay el caso de Ónavas, que es la única alcaldesa, espero no estarme equivocando, creo que es Ónavas, es la única alcaldesa que se ha reelecto 3 veces. ¿Qué tiene de distinto esa alcaldesa? Y es de oposición, además. Ajá. Bueno, fue panista, luego es de Movimiento Ciudadano. Hay que ver buenas prácticas de mujeres en lo local. Hay que tratar de incentivar la participación y pues de exigirle a los partidos que se comporten, porque al final no es más que cumplir y hacer cumplir la ley, que es lo que luego andan protestando. A mí sí me preocupa bastante que en el afán de hiperconcentrar más todavía el poder, porque tienen una capacidad vertiginosa de superarse a sí mismos, se lleven entre las patas ese tipo de esfuerzos y ese tipo de avances que hemos tenido. Y yo creo que ya no nos debe de sorprender a estas alturas. Ya le dieron en la madre a los organismos autónomos, al Poder Judicial, etcétera, etcétera. Ya a estas alturas no nos debe de sorprender. A mí sí me preocuparía porque, lo comentaba hace rato con Moisés Gómez Reina en el contexto nacional, yo creo que la reforma político-electoral, no sé si coincidan ustedes y con esto vamos cerrando, va a ser el cerrojazo para el cambio de régimen en México, Lourdes. Sí, es altamente probable que así sea, hay que esperar cómo viene, pero si tomamos como antecedente el plan A, digamos, de la reforma electoral, que ya traía incluso afectaciones a los derechos políticos de las mujeres, por ejemplo, pues no podemos a partir de ahí ver que lo que venga puede ir en ese sentido, pero bueno, habrá que ver cuando la presenten, ¿no? Janet, un comentario final. Lo que se espera es que el segundo perdedor sea que entra como en el Senado, pero pues no va a haber más que postular a uno de Morena y uno del PT, pues sí, y el segundo es el del PT, ¿no? Entonces, estamos en un momento crítico en el que se necesita mucha más ciudadanía, se necesita que participemos. Yo sí insisto en no renunciar a nuestro derecho a vivir bien, a ejercer nuestros derechos, a pesar de que el mapa se vea tan oscuro. Creo que lo peor que podemos hacer como ciudadanas y ciudadanos es abandonar el espacio, es dejar de opinar. Entonces, ojalá y todas estas malas noticias, entre comillas, no sea un desincentive más la participación de la ciudadanía, sino que al contrario, pues nos mantengamos y sostengamos al menos nuestra participación. Muy bien. Lourdes, muchas gracias. Como siempre, esperemos que el próximo sábado ya estés mejor y en condiciones de acompañarnos aquí en el estudio. Sí, yo también. Que tengan muy buen fin de semana. Un saludo para todas y todos. Buen fin de semana, descansa. Janet, muchas gracias. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos? Bueno, Lourdes nunca dice, pero es el Lojeza con J. Ya ni tuiteo, la verdad. Volveré, Joaquín.
Pero Sí. ojalá y ganen los Naranjeros, por cierto. Ah, ¿hoy? Hoy No, juegan. es hoy con Hoy los Charros, juegan. ¿no? Así es. Bueno, pues ojalá ganen los A ver Naranjeros, qué pero pasa. bueno, no te hagas, ¿dónde tuiteas Janet Arizona, ocasionalmente, pues? ocasionalmente retuiteo en Janet Janet Arizona. con J.